Presenta Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11. Presenta Té Canarias, para su variedad, té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té. El Consejo de Ministros comenzó a hablar el señor ministro de Economía y Finanzas, el contador Danilo Astori. Allí está nuestra compañera Claudia Varela. Nos vamos directo. Bienvenida. Mi opinión como ministro de Economía con la población y decir que estoy absolutamente convencido de que Uruguay va a seguir creciendo. Que 1%, que fue el crecimiento del año pasado... Evidentemente no le llega a Claudia el retorno porque estaba pidiendo al cámara así que le diera un poco la idea. A ver si podemos tener el contacto y si puede enterarse, Claudia, que estamos tratando de que vaya Sí, al aire. escuchamos al ministro con nitidez, ¿eh? Ahí está, haciendo el anuncio a la salida del Consejo de Ministros. Como Venezuela, y estoy mencionando, obviamente, países que han tenido una relación comercial intensa con Uruguay en los últimos años. Entonces, que Uruguay en ese marco se diferencia y crezca 1% no es poca cosa. Ahora bien, habíamos proyectado una meta de 2,75% para el año 2016. Y yo desde ya les adelanto que esa meta que habíamos programado para 2016 la vamos a corregir a la baja. Pero Uruguay va a seguir creciendo. Ministro, señor ministro, Mónica de León de Radio Uruguay, buenas tardes. Sin pretender, obviamente, ir más allá de lo que no va a querer decirnos hasta el lunes, usted dice que hay que actuar en gastos y en ingresos. ¿Puede decirnos qué áreas de la población se verán más afectadas o beneficiadas con estas medidas que se van a anunciar el lunes? Yo acabo de decir que vamos a mantener todas las prioridades definidas en el presupuesto. Y con eso estoy hablando de educación, de cuidados, de seguridad pública, de salud. Todo eso no se va a tocar, se va a cumplir. Así que me parece que es una respuesta suficiente como para contestar a esta pregunta. No, le preguntaba qué se va a afectar si eso no se va a tocar con estas medidas. ¿Perdón? ¿Qué se va a afectar si los gastos sociales no se van a tocar? En realidad no vamos a recortar ningún gasto. Ningún gasto. Pero ante la pregunta formulada digo que las prioridades no se tocan en particular, porque es lo más sentido por la población, ¿verdad? Ministro, señalaba que hay que apostar a los ingresos que vienen de la inversión, pero el otro camino de la vía impositiva queda descartado, también es una posibilidad dentro de las medidas. Vamos a darle una alta prioridad a la inversión y al crecimiento genuino que proviene de la inversión. Ministro Enrique Lista de Radio Monte Carlo, la búsqueda de mercados e inversiones por parte del Estado es una constante, pero este tipo de actualidad que se da ahora en el área económica, ¿va a potenciar una búsqueda en el exterior, digamos, más grande? ¿Se está hablando de misiones diplomáticas como para poder buscar más mercados? Sin duda, yo creo que la apertura al mundo tiene que seguir siendo un lineamiento estratégico fundamental de Uruguay. Y cuando decimos apertura al mundo, digámoslo en un sentido amplio del concepto. Para empezar, el sentido político. Esto es la defensa de valores superiores a escala internacional, buscando precisamente la acumulación de fuerzas que haga que esos valores, y en particular el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la violencia en el mundo, la lucha contra el armamentismo, sea también una fuente importante de política exterior. Tenemos que tener en cuenta también, me parece a mí, el punto de vista cultural, que no son solo los aprendizajes de idiomas, el estudio de costumbres,
el estudio de historias, de experiencias, sino también el saber convivir con los diferentes y hacer que la paz mundial sea una realidad precisamente porque los diferentes practican una diversidad creativa y desde luego el punto de vista económico, que no es solo el comercial. Por supuesto que el comercio importa y mucho, pero importa fundamentalmente la inversión, porque además en el mundo de hoy inversión y comercio van juntas. La inversión se expande y genera condiciones comerciales. El comercio se expande y genera oportunidades de inversión. Pues Uruguay tiene que desarrollar desde este punto de vista una intensa labor de apertura. Afortunadamente vamos muy bien, porque la inversión que llega del exterior a Uruguay proviene de orígenes cada vez más numerosos. Hay una diversificación de orígenes, no vienen siempre del mismo grupo de países. Y hay una diversificación, y esto me importa muchísimo, de destinos. Los destinos tradicionales hasta hace poco tiempo eran la agroindustria alimenticia, el complejo forestal. Ahora está llegando inversión cuantiosa a la industria farmacéutica de Uruguay. Está llegando inversión muy importante a la industria audiovisual de Uruguay. Está llegando inversión muy importante al turismo de Uruguay. Por ejemplo, el principal hotel de Punta del Este está por realizar una inversión de 200 millones de dólares, agregando más torres a las que ya tiene. O sea, se invierte también en turismo y se invierte en servicios. Servicios globales, tecnología de la información, está recibiendo volúmenes de inversión muy importantes de Uruguay. Quiero decirles que lo de apostar al crecimiento genuino por la vía de la inversión no es un sueño. La inversión viene muy bien en Uruguay. Déjenme que les dé los datos de los 4 primeros meses de este año. En el primer cuatrimestre de este año, el volumen de proyectos presentados a la Comisión de Aplicación del Ministerio de Economía creció 15%. Y el volumen de inversión que suponen esos proyectos aumentó 20%. En términos reales, los 4 primeros meses de 2016 versus los 4 primeros meses de 2015. Bien, le agradecemos mucho a Claudia, no pudimos tener un buen retorno y contacto con ella, pero sí el equipo técnico de Subrayado nos permitió y les permitió a ustedes estar en tiempo real en estas declaraciones que está compartiendo el ministro Astori luego de este Consejo de Ministros. Nosotros compartimos con ustedes un fragmento, lo que sí nos quedó claro es que parte de la información ha sido pospuesta para la semana que viene, seguramente para el próximo lunes. El resto de la información es la que ustedes están escuchando. No olviden que estamos esperando a Nicolás Lucich, exacto, con el cual vamos a cerrar el programa de hoy y que nos ayudará, empezará a ayudarnos. Nos lo ha hecho otras veces, pero quiero decir aquí en la tarde en casa. Sí, tenemos varias interrogantes. Astori dijo, bueno, no se van a tocar las prioridades, no se va a tocar, no se van a reducir los gastos, el dinero de áreas como la educación, los cuidados, ¿no? El Plan Nacional de Cuidados, la seguridad pública, entre otros. No vamos a recortar ningún gasto, dijo. Ahí me quedó la duda si se refería a estas áreas, porque ya habían anunciado que habría recortes de gastos en otras. Crecimiento, sigue apostando sólidamente al crecimiento genuinos provenientes de la inversión. Esta es una de las razones, como decíamos, por la cual hay que cuidar mucho el déficit fiscal para no perder el grado inversor y que puedan seguir viniendo inversiones. Y volvió a insistir en el tema de la apertura al mundo, lo cual cierra con los anuncios hechos ayer por el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Noboa, quien dijo que el presidente le había encomendado que Uruguay saliera a buscar acuerdos bilaterales, acuerdos comerciales con todos los países del mundo.
Para eso, para la no inversión, también requeriremos alguna vacuna. Hoy por lo pronto Me parece vamos... que la parte de la vacuna no la dijo todavía. Hoy vamos a ver si recibimos, y le agradecemos muchísimo a la directora del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Teresa Picón. Gracias por volver a la tarde en casa. Buena señal, nuestra primera vacunación no fue dolorosa. La doctora volvió. Y no se engripó tampoco. Exacto, no. Ahí va, Le agradecemos gracias mucho. a ustedes por convocarnos, porque bueno, siempre es bueno poder difundir a la población con programas como los de ustedes. Bien. ¿Cómo venimos con el programa? Bien, venimos con una baja vacunación de mujeres embarazadas. Venimos con una baja vacunación de mujeres embarazadas, el 8% del cálculo de lo que serían las mujeres que se tenían que vacunar son las que se han vacunado ahora. Bien. Pensamos que, bueno, tienen que apurarse porque el que se apuró esta vez fue el invierno. Bien. Y también se apuró la circulación del virus de gripe y llegó antes. Ahí, pero como dato positivo, han aumentado en un 20%, si no me equivoco, las consultas en las emergencias del Pereira Rosell. Esto es una señal, no sé si es buena o mala, pero por lo menos aumentaron, claro. Es una señal de que se nos está adelantando la patología del invierno. Uno espera que este aumento de consultas suceda más adelante, junio, julio. Bien. Y lo estamos viendo ahora en mayo, y realmente en el día de ayer en el Ministerio de Salud se presentaron las consultas como eran con respecto a años anteriores, y realmente el pico está adelantado un mes. Doctora, hecha la vacuna hoy, ¿cuándo empieza la persona a estar bajo la inmunidad que la vacuna Ahí está. permite? Bueno, más o menos son 10 a 15 días, porque el organismo recibe ese cuerpo extraño para uno y tiene que generar lo que se llaman anticuerpos, o sea, las defensas. Bien. Eso es poner un montón de soldaditos a trabajar. funcionar y a trabajar, y eso lleva su tiempo. Por eso a veces esa idea de que me vacuné y ¡ay, me engripé! Y sí, claro, a lo mejor no le dio el tiempo a la vacuna a hacer su efecto. ¿De 10 a 15 días? 10 a 15 días. Eso para los adultos, porque recordemos que a los niños hay que darles una segunda dosis. Hay que darle una segunda dosis cuando no recibieron el año pasado ninguna dosis. Por ejemplo, cuando Aquellos se que vacuna por empiezan, primera vez. Claro, cuando ellos que empiezan ahora precisan 2 dosis separadas un mes. Sabe que con el tema del aumento de las consultas, yo estaba pensando en otra cosa en realidad. Pensaba en aquellas personas que cursan, por ejemplo, un cuadro como el que está cursando usted, que no es gripe, o tantos de nosotros, un dolor de garganta, un cuadro congestivo, y que la gente consulta tempranamente o consulta pensando en que puede ser una gripe, ¿no? Bueno, Bárbara, me diste un buen pie para hablar. Practicó la medicina ilegal, el compañero creo que incurrió en delito, pero en fin. Yo estaba preocupada, mira si ahora empiezo a estornudar. No. Pero la realidad es esa, los cuadros respiratorios, las infecciones respiratorias pueden ser dadas por un montón de virus y con una cantidad de manifestaciones diferentes. Y la percepción que tenemos es que este aumento, sobre todo de consultas en las móviles, no son tanto debidas al virus de gripe, sino a otros virus respiratorios que dan esta sintomatología alta, con mucha secreción nasal, disfonía, y alguna otra cosa. La gripe es otra enfermedad. ¿Hay que vacunarse aún así? Hay que vacunarse aún así. Aún así. Aún así, porque generamos los anticuerpos contra el virus de la gripe sin inconveniente. No en caso de que uno esté haciendo fiebre. Que no estés haciendo fiebre alta. Alta, claro. ¿no? Alta, una febrícula se pincha, Sotelo. pincha igual. ¿Usted está buscándole la vuelta para no vacunarse? No, para nada, No. para nada. Quiero saber por qué no ha hecho... En casa ya me miran medio por arriba del lomo, soy el único que aún no se ha vacunado. Quedó pendiente de la vez anterior. ¿Se acuerda, no, El doctora? único que quedó Yo le pendiente. agradezco mucho que usted esté acá. Yo tengo buena memoria. Porque Pero consta dígame. en actas, pero además ahora lo refrendo con su ejercicio Si la profesional. doctora me aconseja, ¿me tengo que vacunar yo? Sí, yo creo que sí. Pero no le precisa pedir a la doctora. No le vamos a traer una doctora para usted, al No, aire. bueno, pero las personas que de mi edad, digamos. ¿Yo por qué? Porque soy periodista, porque estoy Los en contacto. chiquilines como ustedes, que tienen mucho Bien, contacto doctora. con mucha gente, Claro. ayudan a no diseminar la infección. Si usted se vacuna, no va a diseminar la infección En caso de todo lo que lo adquirirla, rodean. no. Y ustedes están además con mucho visitante, con mucha gente, y bueno, es un grupo que es recomendable. Nosotros decimos que los periodistas es recomendable que estén vacunados. Algunos tienen un poco menos suerte que ustedes, están en la calle haciendo móviles, Sí, claro. y eso, y toda esa Exacto. gente está... Usted es un grupo de riesgo, Sotelo. Yo ya lo sabía, pero lo asumí.
quiero decirle que hay un televidente que justamente encaja en lo que dice usted. Quiero contarle mi experiencia. El viernes pasado me di la vacuna contra la gripe. Estaba mal de la garganta. Avisé y me la dieron igual. Al día siguiente comencé con tos y con todos los síntomas de la gripe. El diagnóstico, infección de las vías respiratorias superiores. Eso encaja dentro del marco que usted me dice. La inmunización que obtuvo el viernes pasado demoraba por lo menos 10 días. Ahí está, todavía está aumentando sus anticuerpos, pero probablemente si su diagnóstico fue infección de las vías aéreas superiores, sí, probablemente no sea gripe. Bien. Sea alguno de los otros virus respiratorios, porque la gripe es, como decimos nosotros, una enfermedad más generalizada, bien, que tiene y comparte los síntomas de las vías aéreas superiores, pero también da síntomas de vías aéreas inferiores y sobre todo toda esa sensación de la virosis con malestar general, postración, fiebre muy elevada, dolores articulares, dolores musculares, que hacen que esta sea una enfermedad preocupante, inclusive para aquellos que no pertenecen a los grupos prioritarios. Bien. Porque, por ejemplo, en el caso de Sotelo, sí, le generaría ausentismo y te dejaría sola. Bien, doctora. Doctora, cuenta con mi voto. Después No, vemos pero en qué. bromas aparte, no, que sea el otro fenómeno. La persona que está cursando una enfermedad, incluso hasta diagnosticada, dice, no, pero no me siento tan mal, prefiero ir a trabajar. No. Y resulta que termina contagiando a todo el que se cruza, ¿no? Sí, esa es una cuestión que tenemos, que nos parece que podemos seguir y seguir hasta adelante, y el riesgo de contagiar ya excede a nuestra responsabilidad individual. Empezamos a tener una responsabilidad colectiva de estar contagiando a los compañeros. Doctora, necesito contestarle a alguien que dice, me inquieta porque tengo una niña de 17 meses que hay desierto en que no se los puede vacunar si están resfriados. Ella está resfriada. ¿Qué le decimos? Que los niños en el invierno están todo el periodo resfriados. Siempre decimos, ¿por qué le decimos mocosos, no? Sí, porque están permanentemente resfriados, porque bueno, es un montón de factores hacen que estén resfriados, el aumento de las cilias respiratorias, el contacto con un montón de alergenos como pueden haber, que no es contraindicación, porque si no, no la va a terminar vacunando. Bien. Y pertenece a los grupos en donde la enfermedad de gripe puede desencadenar un problema más serio. Y de hecho las hospitalizaciones que ahora estamos viendo de los casos de gripe son en los dos franjas etarias de las puntas, los menores de 2 años, claro, y los mayores de 65. Bien, hace 9 y 11 años consecutivos que vacuno a mis hijas portadoras de enfermedades crónicas y congénitas. Ambas tuvieron 2 veces neumonía antes de comenzar a vacunar. Les fue indicada por especialistas, cardiólogo, neumólogo, pediatra. Cada año que se vacunan, menor es la incidencia de los síntomas de gripe, dice esta televidente. Ahora hacen vida totalmente normal. Bueno, qué suerte. Es María Yanín Carballo Artigas y dice que se vacunen con signos de exclamación. Cuenta un caso que además tiene estos aditivos, ¿verdad? Son portadoras de enfermedades crónicas y congénitas, por lo tanto son casos no sencillos. Ambas además tuvieron 2 veces neumonía e insiste en que hay que vacunarse. Bueno, gracias por el testimonio. Hay gente que dice, hola, aquí estoy presente. Quiero saber si tengo que vacunar a mi hijo. Tiene 10 años. El año que lo vacuné estuvo internado por gripe A, hasta con oxígeno. Por eso quisiera saber qué hago. Ahí está. Bueno, en ese caso lo que importaría es saber si este chico tiene alguna enfermedad de base. No pertenece a los grupos que pueden hacer enfermedades más graves. Probablemente el año que lo vacunó debe haber sido el año de la gripe pandémica, que fue cuando surgió la gripe H1N1, que ahora la tenemos dentro de nuestra vacuna, y es lo que está circulando, pero ya no en la forma esta pandémica. Y muy probablemente en aquel entonces la vacuna que se inició a dar en aquel momento no tenía la cepa H1N1, y esto nos pasó. Fue una sorpresa, estábamos vacunando con la gripe estacional y de repente aparece el H1N1, que a partir de los años posteriores empezó a formar parte de nuestra vacuna. No, y a ser prevalente además, ¿no? Y quedó prevalente. Claro, claro. Y ahora usted lo aconseja de que se vacune.
Tiene Yo 10 diría años. que depende un poco de si nunca más tuvo ningún otro problema. Si bien tuvo ese antecedente, esa enfermedad grave, no está contraindicado. Yo diría que puede tener indicación. No es de los grupos que nosotros decimos más prioritarios. Pero está Esta bueno. mamá está preocupada porque dice, estuvo internado por Bueno, gripe que lo A lleve a hasta vacuna. con oxígeno. Que O lo sea, lleve y lo obviamente vacune. hay un recuerdo acá Que negativo, que bueno, que lo vacune, que... Doctora, lo más importante, ¿se puede vacunar en cualquier centro de salud del país? Esa es la fortaleza Porque que nosotros hay alguien de Las decimos. Piedras que nos dice el horario es restringido. Bueno, creo que tiene razón, es uno de los problemas que tenemos, los horarios restringidos, pero para salvar eso nosotros les decimos, pueden concurrir a cualquier vacunatorio. La gente tiene como costumbre, me vacuno de donde yo soy usuario. Y bueno, pero si justo el horario es restringido o es en el horario que estamos trabajando, bueno, fijarse, o el de ACE o el de otro prestador privado, en qué horarios vacuna, y eso puede mejorar el acceso. No se precisa ser usuario del mismo prestador para vacunarse. Bien, le agradecemos mucho su presencia hoy. Bueno. Hay que vacunarse hoy. Hoy. Si uno está a cargo de niños, hay que vacunarlos hoy. ¿Y cuánto demora la segunda dosis? Al mes, los que no habían recibido el año pasado ninguna. Perfecto. O sea En ese caso estaríamos en 1 mes y medio para que la vacuna esté haciendo efecto. 1 mes Para el más chiquito. 15 días. Ahí está, 1 mes más 15 días. Pero es cierto que algo 10 ya de días, anticuerpos claro. empieza. Lo que más busca la segunda dosis es que esa respuesta de anticuerpos se mantenga. Y bueno, es bien importante por eso, porque si no va a ser muy breve la respuesta que va a tener ese niñito. Gracias por venir. Bueno, Por esperemos estar volvamos a ver. al golpe de teléfono de nuestro Y programa. esperemos que Sotelo se nos vacune. ¿Le puedo mandar mensajito de texto e irla Estoy informando, esperándolo. doctora? Estoy Entre esperando. usted y yo. Ahí va. Porque tampoco voy a hacer escarnio público de... Yo creo que le da miedo. Puede ser. No, va a dar miedo, vacunarme. A ver, Sotelo. No, vos sabés que no, eso pinchazo y eso yo no tengo ningún Buah, tipo de problema. entonces es Otras maña cosas, nomás, ¿eh? maña. Y pereza, me da pereza. No le puedo decir eso. No, El día que no. falte acá por gripe, yo pongo esto en la pantalla como un sinfín durante todo el programa. Vamos a una tanda, les agradecemos y volvemos en instantes. Vamos a valorar las primeras declaraciones del ministro Astori. Ya están hablando ustedes. Y Astori no contesta lo que le preguntan, dice Estela. La tira para afuera. Conclusión. Bueno, después le digo lo que dice en la conclusión en el comentario. Gracias, doctora. Presentó Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11. Presentó Té Canarias, para su variedad, té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té.